Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra entrevista, otra conversación más en nuestro espacio de Omnisciencia. Les doy las gracias por habernos seguido. Nos ha ido bastante bien en todas nuestras redes sociales y los llamamos a que se sigan inscribiendo en nuestro canal de YouTube. Aunque esto lo pueden ver en nuestra página web omnisciencia.cl, en nuestras redes sociales, OmniscienciaCL, búsquenos en Twitter, en Instagram, también en nuestros perfiles personales. Así es que quiero que estemos en contacto para saber el feedback y entender también qué es lo que ustedes quieren conversar, saber o con quién les gustaría que conversáramos. En esta oportunidad vamos a hablar sobre nutrición, porque seguramente ya han gastado mucho dinero en Herbalife y obviamente sin resultados, han hecho las dietas de moda, se han preocupado de estar en forma para el verano, que ya se nos fue. Pero a nosotros nos llama la atención siempre cuál es el trasfondo real, científico, de peso que hay detrás de todos los temas que nos bombardean en matinales, en programas de radio, en las socialites, qué sé yo, las personalidades famosillas en Instagram, los influencers, que a veces por una fotografía o un like adoptan lo que sea. Así que como somos puntillosos en esto, nos fuimos a hablar con la mejor especialista que existe en este momento. Ella obviamente es chilena, ella es la doctora Denise Cohn, que es una médico que es especialista en nutrición en la Universidad de Nueva York en este momento. Así que ella desde Estados Unidos se va a conectar con nosotros para conversar sobre todos estos temas interesantes, pero principalmente sobre algo que parece nuevo, pero no es tan nuevo, ¿ah? Que es la nutrición intuitiva. Ahí lo vamos a conversar con ella. Así que por favor quédense con nosotros y disfruten y compartan. Bueno, chicos, lo prometido es deuda. Estoy aquí con la doctora Denise Cohn, que yo la conocí a través de las redes sociales, pero también por una carta que envió aquí a la prensa en respuesta a nuestro libre pensador, gran pensador Barken. Así que no vamos a entrar en ese detalle, pero ahí quiero contar que me llamó la atención y la empecé a seguir porque el tema de la nutrición siempre ha sido algo que científicamente ha sido rozado por los medios de manera un poquito, diría yo, conspiracionista casi, como conspiranoica, y con muchas teorías y dietas extrañas, que nos invitan a comer huevos con palta al desayuno y harto tocino, y después morirnos de hambre en la tarde. Entonces, eh, quiero conversar con Denise y doctora Kong. En el fondo, bienvenida. Gracias por estar con nosotros en Omnisciencia. Y quiero partir inmediatamente con un tema que yo encuentro, que yo conocí con tus videos de Instagram, con tus declaraciones en Instagram, que es la nutrición intuitiva. ¿Qué podemos conocer? ¿Cómo podemos en el fondo entender la nutrición intuitiva? Es un gran concepto. A mí también me sorprendió la verdad cuando llegué a Estados Unidos porque yo tampoco lo había escuchado nunca. La verdad que, bueno, yo vine a especializarme en nutrición acá, en NYU, y desde el día uno dije, ¿por qué no se habla nada de esto en Chile? No solo de la nutrición intuitiva, de muchas cosas más. Ok. Y fue uno de los motivos por los que abrí mi Instagram, porque dije, alguien debería estar dando a conocer todas estas cosas. Y en específico la nutrición intuitiva nació hace 25 años. Es un Oh. nombre que suena, no suena tan científico, la verdad. Ujú. Por eso al principio no me llamó mucho la atención, pensé que era algo más como pachamámico, por así Claro. decirlo. Muy bien. Y de ahí escuché a tanta gente importante en nutrición nombrarlo, que dije, ya, le voy a dar una oportunidad, necesito saber qué es esto y por qué lo están usando tanto en nutrición acá en todas las áreas. Ujú. Y ahí me di cuenta que era una metodología con estudios científicos, que la verdad el nombre le queda chico, es mucho más que lo que uno se imagina. Perfecto. Y se basa en que hace 25 años dos nutricionistas dijeron, ok, estamos tratando de controlar lo que comemos de forma externa. O sea, alguien me está diciendo a qué hora, cuánto, qué exactamente tengo que comer y tiene que ser similar todos los días. Ujú. Eso claramente no funciona. Está estudiado que las dietas, uno baja, si es que las sigues
en el fondo por un tiempo, se puede bajar de peso a corto plazo, Claro. pero a largo plazo la gran mayoría, y estoy hablando de cercano al 90% o más, vuelve a el peso anterior y casi 2/3 de eso generalmente vuelven a subir por sobre el peso Ah, y inicial. el famoso rebote, Entonces, claro. entonces, eso claramente no está funcionando. Después dijeron, ok, otra forma externa, medicamentos para suprimir el apetito. Ujú. Ya los usamos, se baja, no se baja tanto como la gente cree. Eso es harto más marketing que evidencia científica real. Y de ahí uno los deja de tomar y nuevamente vuelve a subir de peso. Y después tenemos otra forma externa, que era la tercera opción que se usaba en esa época todavía, eh, bueno, un poco después, pero la cirugía bariátrica, Ok. que ya, o sea, me están operando, están cambiando mis órganos Ujú. para que yo no pueda comer más. En el fondo, así de externo es esto, están controlando de esa forma cuánto como. Entonces dijeron, si ninguna de estas formas externas funciona, ¿por qué no volvemos a lo anterior? Que es que nosotros mismos podamos decidir qué comer y cuánto comer, como en qué momento Ok. perdimos eso. Y empezaron a analizar estudios en niños, en que si los niños se dejan comer libremente, lo que quieran, a la hora que quieran, bajo cierto horario igual de familia y todo, pero si un niño no siente ningún tipo de restricción sobre lo que come, al final de la semana va a comer un promedio bastante similar. No es lo mismo Ah, todos los perfecto. días, pero el promedio de la semana es similar. Entonces, y es lo que necesitan. Como estudiado, un niño come libremente lo que su cuerpo necesita, porque los niños también tienen periodos en que crecen mucho y comen mucho Sí. más, y periodos que crecen menos y comen mucho menos, y si uno lo sigue a la larga, un niño sin restricción va a comer lo que necesita. Ujú. Entonces dijeron, ¿por qué los adultos no tenemos eso? ¿En qué momento lo perdemos y por qué lo perdemos? Y empezaron a analizar todos estos estudios. Como dije, esto parte hace 25 años y es lo que más se usa ahora en Estados Unidos, una metodología formal donde uno se certifica en esto, con todos los estudios, con toda Ok. la metodología en sí, en que cómo uno le vuelve a enseñar al paciente lo que es sentir hambre, lo que es sentir saciedad y cómo ir comiendo durante el día, porque en el fondo no es normal esto de que te digan que tienes que comer exactamente lo mismo todos los días o Ujú. exactamente a la misma hora. Todos tenemos días muy distintos, no solo en cuánto nos movemos, sino que cuánta hambre tenemos también. Hay días que uno despierta pero muerto de hambre y quiere un No. desayuno gigante, y hay días que uno despierta con poca hambre y no tienes por qué obligarte a comer ese desayuno Ujú. escrito. Ah, perfecto. Entonces, yo lo llamaría más una nutrición inteligente. Me hace mucho sentido el tema que dice de los niños. Es decir, claro, el niño come cuando necesita, cuando tiene hambre, en un periodo, no cuando es guagua, porque ahí las mamás le enchufan nomás, pero después cuando uno está entre los 7 por ahí creciendo, claro, el chico es como súper sabio, es decir, y come a la hora que quiere, cuando tiene hambre y de repente lo que necesita. Obviamente no va a estar comiendo dulce, ese tipo de cosas. ¿Por qué nos cuesta tanto a nosotros los grandes o en qué momento perdemos eso? ¿Por qué, por qué se nos Eh, provoca ahí un gap entre eso tan maravilloso y lo que ocurre después? Porque a todos nos pasa. sí, es por muchísimos motivos, pero al final crecemos en un entorno que nos hace tenerle terror a la comida. Nadie come tranquilo, todos comemos con miedo. El miedo a engordar es algo constante que marca, en el fondo, borra mucho las señales de hambre, porque siento hambre, pero no quiero sentir hambre. Entonces me empiezo a alejar de esa Claro. señal y si me alejo de la señal de hambre, uno también se va alejando de la señal de saciedad. Entonces tampoco sé bien cuando estoy satisfecho tampoco. Entonces es Y, complejo. y estamos tan bombardeados del tema de las dietas, de conservar un estereotipo. Eso yo creo que, porque de la noche, la primera hora del día hasta la última hora de la noche, estamos bombardeados a través de los medios, los programas que sean, ya sea por los estereotipos que nos muestran o porque derechamente nos hablan y nos dicen lo que hay que comer, lo que no hay que comer, y el tema de las calorías. Eh, es útil ahora, en pleno 2021, que estemos contando las calorías Yo de creo lo que que no. come, ¿no? No, y la Ah, verdad generalmente pasa a ser una conducta de riesgo de trastornos de la conducta alimentaria porque uno se empieza a volver obsesivo con las calorías, ujú. siendo que cuando uno calcula las calorías jamás ha sido tampoco una ciencia exacta. Eso es lo que trato de hacer harto en mi Instagram, decir como cuando a uno
le dicen, tú tienes que comer X cantidad de calorías, eso está basado en una fórmula, en una población que para partir no es chilena, entonces es una fórmula que está lejos de ser precisa, pero a Mm, uno se lo dan, pero así hasta con el último número, casi que con una coma y preciso de cuántas calorías tienen que ser, sí, y claro. no es un número preciso, Mm. nada de eso es una ciencia exacta. Ya, pero tampoco podemos hacernos los lesos de no decir que tenemos problemas de obesidad o de alimentación en nuestra sociedad. Entonces, en qué momento ponemos como el límite entre decir, ya, mira, tranquilo, tienes que comer de acuerdo a lo que las señales de tu cuerpo te pidan? Porque de repente tenemos a alguien que tiene una angustia terrible y está con otros temas y va a comer chocolate, qué sé yo, todo el día y va a engordar, porque ahí tenemos un problema. ¿En qué momento podemos utilizar esta herramienta? No, esta herramienta se puede usar en cualquier momento. Ujú, La verdad es que comer de forma emocional no está mal, ujú, también es algo que todos le tenemos mucho miedo, pero el problema se genera generalmente cuando es la única herramienta que tenemos ujú. para lidiar con nuestras propias emociones. Si tenemos más herramientas, la comida puede ser una de esas y podemos elegirla de vez en cuando. Si es la única, ahí ya pasa a ser más un problema. Y esto también se enfoca en eso y se enseñan más herramientas. Eso se trabaja con psicólogos, no con nosotros en todo caso. Pero es uno de los puntos que se toca dentro de todo esto. La pregunta cae de cajón. ¿Existen las dietas en realidad? ¿Se puede hablar de que la medicina soporta el Dieta tema de las tiene hartas dietas? definiciones. Sí. Dieta, porque lo que uno come en el día también se considera Claro, dieta. es la dieta, claro. Pero Dieta para dietas adelgazar en el fondo. restrictivas, sí, las dietas restrictivas tienen muy poca evidencia a largo plazo. Mm. Muy, muy poca. Ya no están recomendadas. Es una de las grandes cosas que llega acá y dije como, ¿en qué momento pasó esto? Pero no, ya no se recomiendan. Una dieta restrictiva generalmente lleva a tener una muy mala relación con la comida y se asocia mucho a trastornos de la conducta alimentaria, ya sea muy restrictivos o incluso también como trastornos de atracón, Ujú. que es esto de que me despierto tratando de comer poco y entonces Ah, me salto el desayuno, al almuerzo también como poco, estoy todo el día así como de comer poco y en ujú. la tarde ya no puedo más y me lo como todo y un atracón es comer por sobre lo que comería normalmente en un tiempo muy corto. Ah, Eso cuando perfecto. uno come y se describe como que te daría vergüenza que alguien te viera comiendo lo que Sí, comiste. claro. Es un atracón. Y las dietas se asocian mucho a eso, y esos atracones al final son muchas calorías también. Entonces, ahí, Sí, a ver, lo que pasa es que siento que le estamos haciendo de repente daño a nuestro cuerpo en vez de ayudarlo. Estaba pensando en una famosilla que el año pasado, fue muy publicitado porque hizo y lo mostró el registro en sus redes sociales, hizo un ayuno pero extremadamente prolongado de unos 21 días, algo así, viéndose muy demacrada y todo el tema. Incluso entiendo que tuvo problemas con el Ministerio de Salud, porque también hay, por exponer malas prácticas por el estilo. Pero eso existe. pero eso ¿Hay no algo detrás hay algo cierto detrás de todo este tema de los ayunos? Quizá ya se fue demasiado sí, lejos, no. pero... El ayuno de ella, yo no conozco a nadie del área científica que lo recomiende. El que estaba encargado de hacer el de ella no es médico, está demandado acá en Estados Unidos, creo que no puede entrar al país Mm, porque hubo gente con que sus muertes fueron conectadas a estos ayunos. Entonces, ahora vive en Costa Rica, si no me equivoco, y como tú dices, creo que el Colegio de Nutricionistas hizo mm. algún tipo de demanda y ganaron Ah, mira, por eso no este sabía. ayuno, sí. Eso no fue tan famoso. Sí, fue hace poco, creo que Ya. salió, sí. Y el tema del ayuno es que faltan muchísimos estudios. Generalmente lo venden como que fuera la gran maravilla y todos deberíamos estar ayunando porque los estudios muestran todas estas cosas buenas, pero la gran mayoría de los estudios son en ratones todavía. Mm, Estudios en humanos hay muy pocos y son todos a corto plazo todavía. mm, Entonces, falta mucha ciencia. El tema que siempre nombran cuando hablan de ayuno para defenderlo es la autofagia. sí, Y tal cual. sí, y eso, porque hay un Nobel, se ganaron un Nobel en el 2016, si no me equivoco, por la autofagia, pero ese Nobel es por la autofagia en levaduras. Claro. Acá estamos hablando de personas, Un pasar poquito más lo complejo que la estructura celular, claro. sí, muy, muy distinto. Entonces, Mm, el ayuno yo generalmente no lo recomiendo. Hay mucha gente que
si sigue sus señales de hambre y saciedad, efectivamente ayuna una gran cantidad de horas, Ujú. pero no es restrictivo, porque no es tengo que ayunar, no es si me da hambre, Da estoy en mi igual, ventana claro. que de ayuno, entonces no puedo, Ujú, versus no me da hambre. ujú. Pero los ayunos son como dije, un arma de doble filo porque se asocian también a trastornos de la conducta alimentaria. Incluso están, si uno tiene un trastorno de la conducta alimentaria, no debiera hacer ayuno intermitente, es una de las contraindicaciones, y muy poca gente evalúa eso. Y mucha gente tiene conducta alimentaria alteradas Mm. en la vida. Entonces, creo que se debería tomar con más seriedad el tema y dejar de recomendarse como se está recomendando actualmente. Creo que puede ser muy peligroso. Me llamó la atención eso de las conductas alteradas que mucha gente tiene. Y quizás no nos han bombardeado con eso, que es exactamente lo que necesitamos. ¿Cuáles serían esas como conductas más como Son establecidas? muchísimas, ayunar es una. Lo que Ah, pasa es que cuando uno hablaba de nutrición antes, generalmente se hablaba como que estábamos todos y estaban los trastornos de la conducta alimentaria que ya eran enfermedades y era como que uno daba un paso y llegaba a eso y listo. Pero la conducta alimentaria es un continuo. Entonces, a un lado es lo que se escribe como nutrición intuitiva. Eso es lo que se habla actualmente, que es alimentarse de forma sana. ujú, Y es una conducta en el fondo, la conducta alimentaria sana. No estamos hablando de qué alimentos, estamos hablando de cómo me relaciono yo con los alimentos. ujú. Esa es nutrición intuitiva. Y al otro lado tenemos los trastornos de la conducta alimentaria, que son enfermedades psiquiátricas que requieren tratamiento por distintos profesionales, tienen una mortalidad bastante importante, etc. Y entonces, dentro de este espectro hay un montón de conductas que empiezan antes, porque uno no pasa un día de tener una relación buena con la comida a tener un trastorno de salud mental, sino que pasa por varios pasos antes. Y esas conductas son ayunar, ortorexia, que todavía no se considera un trastorno de la conducta alimentaria, que es cuando uno tiene esta idea de que hay alimentos saludables y todo el resto los percibe Ah, como veneno. Entonces no puede comerlos y ya deja de tener contacto con gente que no que coma esos claro. alimentos. Y si como algún alimento que percibo que no es saludable, empiezo a tener ansiedad, a tener culpa, etcétera. Toda la comida la etiqueto en mi cabeza, esto es bueno, esto es malo, esto es bueno, y solo puedo comer lo que considero bueno. Si como lo que considero malo, Muy común. trágico, sí. Eso es ortorexia. Restringir grupos completos de alimentos, por ejemplo, también es una Ah, conducta de alimentación de riesgo. Especial, o sea, acá estamos sacando las alergias, los claro. celíacos, todo lo que por indicación médica, y por indicación médica igual hay un arma también difícil porque los médicos ahora están dando muchas indicaciones de nutrición que no se debería hacer. Ah, ok. Pero sí, hay mucho profesional restringiendo alimentos que no debiera hacerlo. En verdad, condiciones específicas en las que uno debe restringir un grupo completo de alimentos son muy pocas. Se Ujú. hace mucho más de lo que se debería. Es complejo porque lo que me acaba de decir lo reconozco en mucha gente. Tengo muchos amigos que se restringen semanas y meses de carbohidratos y los veo sufrir eh, también por lograr un fin restrictivo. Y lo de ver los alimentos que son malos y buenos. Tengo también mucha gente que, no, eso es ultraprocesado, eso es procesado, eso no. Y Sí. hay un tema con la palabra procesado, como que ya no sabes qué comer, porque en el fondo se ponen a leer la etiqueta y de repente siento que no están preparados para leer la etiqueta, leer las etiquetas nutricionales de los productos, porque a veces no entienden que sí deben tener ciertas cosas para que podamos tener alimentos que estén en una cadena de distribución. Y están estas reglas, como dices tú, como súper inventadas. No sé, por ejemplo, que si tiene más de 5 ingredientes, entonces ya no es bueno. Eh, Eso no tiene ninguna ciencia, ninguna. Y si uno analiza, si tú te comes una manzana y le tuvieran que poner la lista de ingredientes, sería mucho más larga. Y también serían ingredientes que uno no puede pronunciar, porque ese es otro mito, como que tengo que poder pronunciar todos los ingredientes. No hay nada de ciencia detrás de todo eso. Y el tema de estas conductas alimentarias alteradas es que generalmente se hacen para bajar de peso, Ujú. pero los estudios demuestran que la gente sube de peso cuando tiene estas conductas. Pero la gente no recuerda cuando sube de peso. Yo creo que se recuerda cuando le fue, claro, se murió de hambre, bajó de peso, pero no recuerda después el rebote.
Eso es algo súper bien estudiado en la psicología, e incluso se usa en cosas tan disímiles como la bolsa de valores. O sea, los tipos siempre recuerdan cuando ganan y no las 1000 veces que perdieron la plata. Mm, Esto es como lo mismo, es como un sesgo, sí, un sesgo importante. Hay algo hay cosas que están como bien normalizadas y te las quiero preguntar porque desde la más absoluta ignorancia, por ejemplo, las dietas keto, que yo he tratado también de como estudiar y ver de qué se tratan y ver si también, porque personalmente también como que de repente busco algo en mi nutrición que pueda como también ya a los 40 como que uno se empieza a preocupar, ¿me entiendes? Entonces como que uno dice, ya, ¿y la keto se resultará? Porque mucha gente te habla de la keto. ¿Existe algo parecido? ¿Resulta? Hay una nutrición keto más que dieta keto? Y no, sigue siendo una dieta. ¿Ya? Y es una dieta que se recomendó desde el principio a niños con epilepsia refractaria a 3 medicamentos. Mm, Esa es la indicación actual médica para una dieta keto y funciona bastante bien. Pero el tema de la dieta keto es que es súper difícil la adherencia a largo plazo. Muy, muy difícil. Y si tienen una baja de peso importante al principio, porque como no comen carbohidratos, los carbohidratos los almacenamos con ujú, harta agua. Entonces, ujú. al dejar de tener reservas de carbohidratos, dejamos también de tener esa reserva de agua y uno baja de peso, pero Ah, rapidísimo, pero 3/4 de eso es agua. Que es un dato que todos quedan como maravillados, como ahora que esto es lo más increíble del mundo, nunca había bajado tanto de peso, es por eso. Y cuando vuelven a comer carbohidratos, porque tengamos en cuenta que es súper difícil tener una dieta keto por el resto de tu vida, mm, es súper restrictiva, súper, súper restrictiva. Entonces, cuando vuelven a comer carbohidratos, vuelven a tener esa reserva y esa agua vuelve. Entonces, ni siquiera es un rebote, porque no ya. era agua, nunca fue un peso real Ah, perdido. claro, perdieron líquido, que Sí, yo he leído por ahí que son, por lo menos es lo más rápido que uno pierde cuando hace dieta y el sí. líquido pueden llegar a ser 3 kilos fácil. Sí, Eh, no, y días, eso puede ser en días. Y yo la considero algo extremadamente restrictivo. No se lo voy a prohibir a nadie porque no soy de imponer un no, tipo de claro. alimentación a nadie, Mm, pero sí creo que con la gente que he visto que hace keto y cuando uno empieza a conversar de este tema, parten diciendo que no es restrictivo, pero cuando lo empiezan a analizar bien y ven que tienen que llevar su comida a todas partes, que no pueden comer con libertad, ujú. donde sea que vayan, ahí ya empieza a hacerle más ruido. Sí, perfecto. Sí, es complejo. Estaba también pensando en estos temas, estos famosos sistemas detox, no sé, Ya, con batidos, eso qué es sé yo. marketing. Claro, Eso existe es la porque palabra, no, tenemos riñones, entiendo yo, para desintoxicarnos. Entonces, ¿por qué necesitamos un batido de tenemos algún vegetal? eh, tenemos riñones e hígado. La palabra detox, si la escuchan, es lo que siempre digo en mi Instagram, si la escuchan, huyan de ahí. Esa persona o les quiere vender algo sabiendo que no funciona o no tiene los conocimientos suficientes para saber que no funciona. Es Wow, una de las dos. Pero el tema siempre va a ser que no funciona. No lo necesitamos. Y eso también está estudiado. No necesitamos nada de eso. qué terrible. Porque El gastar. el espíritu es claro, a ver, y también va de la mano del ayuno, como desintoxicarse, bueno, obviamente de toxinas, pero no se sabe muy bien de qué toxinas, como si uno no orinara, claro, no tuviéramos hígado, riñones, como si funcionáramos, no sé, como una cañería que hay que echarle algún ácido para que elimine el sarro, es como, Sí, es mirarse, que vivimos con estos mensajes se llama la cultura de dieta, y que nos hacen creer que necesitamos todas estas cosas porque es una industria que mueve, el año pasado movió 80 billones de dólares. wow, Entonces, a ellos les conviene que nosotros creamos que necesitamos todas estas cosas y que estemos constantemente creyendo que tenemos que bajar de peso, que es algo que la ciencia tampoco avala. Menos peso no siempre es más salud. Entonces, lo mm. que se usa acá es dejemos el peso de lado y enfoquémonos efectivamente en salud, porque un menor peso tuyo no me iguala a mejor salud necesariamente. ¿No? Porque somos todos con biotipos tan diferentes, entonces, claro, es como una tabla rasa en toda la población que es difícil de que se cumpla. Estaba pensando, me compré una pesa inteligente, entre comillas, que es electrónica, te da un montón
de parámetros y te da el índice de masa, IMC, índice de Masa corporal. masa corporal. Y estuve leyendo en tu Instagram que este índice está un poquito sobrevalorado, o muy, muy sobrevalorado en realidad parece. Muy valorado, sí. El IMC, uff. Bueno, yo tengo un podcast con una nutricionista y una psicóloga ¿Ya? y tenemos un capítulo entero donde hablo del Oh, IMC. Se llama Mujeres Comiendo, por si quieren eso, dame todos los buscarlo. datos porque aquí Sí, compartimos todo. sí, se llama Vamos a Mujeres poner la web. Comiendo el podcast. Está en Spotify, en todas las otras donde uno escucha podcast. Ya, Y sí. está en Instagram también, Mujeres Comiendo. Y el IMC se inventó hace 200 años por Ah, un no, astrónomo belga que no, jamás tuvo la intención de que esto fuera clínico. perdón, Él solo, escuché astrónomo? sí, astrónomo. Pero, ya, ok. No, esto no lo Él quiso sabía. estudiar de una forma más estadística la población belga de ese momento. Y salió este índice que después lo tomaron las empresas de seguro en Estados Unidos porque vieron que podían cobrar más Mm, según el rango de IMC que estuviera la persona. Y de ahí empezó a ser usado por los profesionales del área de la salud, pero sin nada que lo avale. Esto fue hecho en una población belga, o sea, europea. Se convalidó, entre comillas, con 5 poblaciones más, todas blancas. no, Japón creo que era como la más distinta, pero los asiáticos ya tienen puntos de corte distintos porque sí. como que asumir que el IMC va a ser igual para todos en el mundo es como que si uno se lo cuestiona bien es como imposible. Claro, es muy Y raro. de ahí pasamos a que el IMC ni siquiera distingue por mujeres y hombres, que tenemos porcentajes de grasa y músculo, y todo funciona distinto entre mujeres y hombres. Generalmente los deportistas se parecen un poco más, pero en el resto de los mortales Ujú. es súper distinto y el IMC tampoco hace esa distinción. Entonces, acá ya no se usa mucho porque el asumir que un IMC determina mi salud juega mal para el IMC que yo tenga, porque esto de que de repente llega alguien con un IMC dentro del rango normal, Ujú. con exámenes de, por ejemplo, diabetes, y uno no le cree porque tiene IMC normal, entonces no, repitámoslo porque no debería Ah, tener diabetes. claro. Y lo contrario, un IMC más alto llega en exámenes buenos, no puede ser. Y la Claro. verdad es que sí puede ser, y se está viendo en muchísimos estudios que el IMC no determina nada de salud, ni siquiera mortalidad. O sea, hay estudios de Sí, mortalidad sí, en claro. que la menor mortalidad es en IMC en rango de sobrepeso. Entonces, no, el IMC no me dice nada. No, es impresionante. Es que, no, mira, 200 años astrónomo belga lo usaron en las compañías de seguros, son datos que le quitan bastante peso en realidad. O sea, yo mismo creo que voy a dejar de preocuparme de eso porque está... O sea, piensa que el IMC en el 98 acá en Estados Unidos, cuando partió la pandemia de la obesidad, Ujú. fue porque literal de un día para otro aumentaron los casos de personas en rango de sobrepeso y en rango de obesidad porque cambiaron los puntos de corte. Dijeron, no, ¿sabéis qué? Dejémoslo en 25 porque es más fácil acordarse. Y así lo cambiaron. Y ahí partió sobrepeso y Qué obesidad horrible. y mucha más gente. Entonces, como que al final todo el sistema, si uno se pone a estudiar bien el tema de la epidemia, o sea, la pandemia de la obesidad, etcétera, hay mucho de la industria de la dieta por medio también. El La tema de industria, decir que la obesidad es una enfermedad, por ejemplo, cuando se analizó, las personas científicas de la comisión, en el fondo los expertos en el tema, recomendaron no dejar que la obesidad pasara a ser una enfermedad porque se diagnostica con el IMC, que es una muy mala herramienta. ujú, Y les dio lo mismo. Los que tomaron la decisión firmaron igual que era una enfermedad y después estudiaron todo esto y se dieron cuenta que, claro, los que firmaban tenían roles, no roles, como acciones y cosas así en laboratorios que venden remedios para bajar de peso y todas estas cosas. Entonces, que sea una enfermedad, obviamente hace que uno venda mucho más. sí, claro. Eh, el tema es súper complejo, en verdad. Es complejo porque en el fondo no sé si decir tampoco que la obesidad que puede provocar a largo plazo quizás alguna enfermedad, no hay que tratarla, de repente sí. Eh, Es que yo creo que el tema es que hay que ver la salud, Ujú. mucho más allá del peso, porque hay mucha gente, incluso el IMC funciona tan mal que un rugbyista quedaría en IMC en rango de obesidad. Entonces, fijémonos en la persona
y en su salud versus hacer todo para que calce dentro de este rango de IMC establecido hace 200 años. O sea, no vamos a seguir con el tema Herbalife, no, en definitiva esto no, no, sí. No, yo nunca lo tomo. Herbalife es bastante peligroso también, hay varios estudios de daño hepático por Herbalife. ¿No? Y si adelgazan es porque son tan caros los productos que no tienen plata para comprar después comida. Entonces, eh, si adelgazan es por eso. Em, Finalmente, doctora Denise Con, hay un término que estuve tratando, que se ha puesto de moda últimamente, por lo menos acá, y estuve tratando de buscar una definición clara, y no, es más que nada lo que entiende cada promotor de relaciones públicas de Instagram o de redes sociales, que es el body positive. Y que algo que suena bonito, suena bien porque es positivo, body positive, finalmente parece que está provocando más angustia que otra cosa porque eh, parece que el Sí, body positive, cuando se ve en Instagram con la modelo ahí toda, o el modelo todo musculado, todos sufrimos porque no, entonces no podemos ser body positive. ¿Qué entendemos por body positive? ¿Qué es este término nuevo? body positive es, por lo menos como se ve acá en Estados Unidos, es una imagen corporal positiva, así se llama. Ujú, Porque imagen corporal es un concepto bastante complejo, como nosotros mismos nos ujú, vemos. Y la verdad es que he estudiado efectivamente cuando es una imagen corporal positiva por definición, como estrictamente siendo serios en el tema, no como de post de Instagram y yo sí soy body positive y me saco fotos, sino que he estudiado realmente, nice. tiene efectos súper positivos en la salud. Ujú, Se habla mucho de esto también porque de repente ponen modelos en tallas más grandes diciendo body positive y todos como, no, eso es malo para la salud, están normalizando la obesidad, bla, bla, bla. ujú, Pero los estudios muestran que ser body positive hace que uno tenga hábitos muchísimo más saludables. En el ujú. fondo, tener una buena imagen corporal hace que la gente haga más ejercicio, tenga hábitos que a la larga mejoran la salud, mucho más que todo lo contrario, porque al final el tema de tallas grandes generalmente se toma con lo contrario, eh, como de una forma un poco más bullying que Ujú. siendo positivo, siendo como mejoremos tu imagen corporal y con eso también vamos a poder mejorar tu salud también, si es que hay algún problema de salud. Quizás el llamado sería que estos rostros publicitarios también fueran un poquito más, eh, más aterrizados también en su llamado, porque como tú lo explicas, me parece totalmente razonable y parte desde cómo nos miramos, cómo nos sentimos bien, y de ahí vuelvo a caer y me hace mucho sentido lo de la nutrición intuitiva, es decir, creo que hay una cadena ahí que lamentablemente yo siento que no se muestra en los medios, bueno, en los medios de difusión. Por eso estoy Sí, tratando de hacerlo acá. sí. Pero no tiene tanta fuerza como la parte industrial que habla de la dieta, que habla del tema y vamos con este libro, este Sí. recetario. Sí, Eh, terrible. Nutrición intuitiva tiene parte de imagen corporal también. Como te digo, el nombre le queda chico porque también se trabaja mucho la relación con el ejercicio. Hay un montón de cosas, hay una metodología. Ahora está un poco más de moda, he visto a harta gente como usando el nombre, pero es una certificación seria donde uno se puede meter a internet y buscar quién está efectivamente certificado en el tema porque es con estudios, es con casos clínicos. Yo estoy certificada con las dos nutricionistas que nombré al principio, esa es la certificación original. Y eso, es bastante complejo y hay muchísima ciencia por detrás, como que el nombre le queda chico en el fondo. ya son Evelyn Tribble y Elise Rech. Sí, sí, Pues las muy, mismas. en 1995 comenzaron con. Sí, ha pasado, 25 años es poco, pero increíblemente es suficiente para que se sepa en todo el mundo, pero esto es como que recién se está nombrando. Yo En quiero, Chile, sí, yo quiero pedirle a todos, por favor, que sigan a la doctora Denise Con en su Instagram, que es. doctora.dk, dra.dk. Lo vamos a poner también acá en nuestra winchita. Tenemos el podcast que es Mujeres Comiendo, ¿cierto? En Spotify, búsquenlo, que es en los podcasts En de Apple Apple. Music, sí.
todo. Y eso, yo te voy a seguir, obviamente sigo, ya sigo a la doctora, pero quiero que todos, porque en el fondo tiene información muy valiosa y que es disruptiva respecto a la mayoría de las cosas que encontramos en redes sociales. Entonces, me parece importante tener esta visión y de alguien que sabe. Nosotros, de todo lo que hemos hablado, ella se expresa muy a fondo y mucho más en sus redes sociales y le hacen preguntas y ella responde. Eso es importante. Y es verdad. Al Respondo tiempo. todo lo que puedo. De repente llegan muchos mensajes, pero si los veo, lo voy a responder. Está bien. Doctora Denise Kong, te doy las gracias. Te doy las gracias por esta conversación que estoy seguro que le va a gustar mucho a nuestra gente de Omnisciencia y a todos los que nos están viendo. Que tengas, Muchas gracias por la invitación. que tengas una buena tarde. Estás en Nueva York, estamos a la misma hora, ¿cierto? Es 1 hora de diferencia. Una hora de diferencia, claro. Muy bien. Que tengas una bonita tarde. Nos vemos. Muchas gracias, igualmente.